fresco. Muy bien, ahora vamos a hablar, bueno, el tema de las AFPs y el retiro. Ricardo, hay mucha gente, bueno, que tiene de repente un saldo mínimo, un dinerito, y a veces dice, mejor lo retiro pues para quizás pagar deudas. Sí, bueno, en realidad de los cerca de 7 millones de aportantes que hay en la actualidad, hay un gran porcentaje que tiene todavía una mínima diferencia Claro. producto de los retiros anteriores. Pero lo que ha hecho hoy la Comisión de Economía es aprobar un cuarto retiro general, o sea, tengas o no empleo para cualquier peruano. Hay muchas personas que están a favor, otras en contra, pero eso es importantísimo conversarlo con nuestra invitada Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía de la UPC, que ya estamos conectados. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en el tema del retiro de las AFPs hay quienes lo consideran que no es necesario y que va a afectar, por supuesto, el fondo del resto de aportantes. ¿Qué le parece a usted? Bueno, es cierto, lo que tenemos que ver es, y lo decía el ministro de Economía, es un poco hacer el cálculo de cuánto va a implicar la posibilidad de que se apruebe este séptimo retiro de fondos y ver qué efecto va a tener, qué efecto real va a tener en el fondo de las pensiones, en el total del fondo de pensiones, entendiendo que va a haber una reestructuración de activos, porque las AFPs van a tener que empezar a recomponer sus carteras para tener mayor liquidez y así poder enfrentar estas solicitudes de retiro que se darían dentro de los 90 días de aprobada la ley, si es que pasa en el Congreso, en el Pleno, se aprueba este séptimo retiro de estas 4 UITs. Pero buenas noches, señora Sicoli. Sin embargo, está también la necesidad, la situación difícil que enfrentan millones de aportantes. Y justamente lo que explicaba José Luna al sustentar el proyecto hoy en la Comisión de Economía es que justamente este retiro está destinado para ellos, a quienes les corresponde y les pertenece su dinero. Lo que pasa es que ahí hay un entendimiento erróneo de cuál es el objetivo del sistema de pensiones. El objetivo del sistema de pensiones es precisamente cubrir a las personas cuando entran en un proceso de vejez o de salida del mercado laboral. El tema de la ayuda a las personas que puedan estar teniendo algún problema en este momento, habría que ver quiénes son los que están en esa situación y si estas personas que están en esa situación tienen en algún momento, o sea, tienen a este momento algún nivel de fondo en el sistema privado de pensiones. Claro. Por eso a mí me llamó poderosamente la atención cuando dijeron que se había pensado en poder facilitar este retiro a aquellas personas que tuvieran una cierta cantidad de meses sin trabajo, que pudieran corroborar que durante los últimos 6 meses o 12 meses no hubieran hecho aportes o no hubieran tenido un trabajo formal. Pero al dejarlo libre para todos los aportantes, lo que estamos generando es la posibilidad de que aquellas personas que hoy tienen un trabajo formal, que están recibiendo un salario, que pueden seguir haciendo sus aportes, también retiren un dinero que no está previsto para usar hoy, Claro. sino que está previsto para usar en el futuro. El problema es el futuro, ¿no? Porque Exactamente. porque si retiramos ahora, luego, el próximo año, ¿qué hacemos? No, o de aquí a 10, 15 O años. de 15 años. Cuando se claro. jubilen, la situación va a ser muy dura y crítica. Pero Exactamente. Dime, sí, Ricardo. pero yo tengo digamos algo que no me queda muy claro. ¿Qué pasa con mucha gente? Porque seguramente hay miles de peruanos que tienen solo 20.000 o 30.000 soles como fondo total. O sea, ¿no sería mejor que ellos lo retiren? Porque si vamos tomando cuenta, por su edad probablemente no lleguen a una cifra que sea una pensión digna. Ya, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que hay diferentes sistemas de pensiones y cuando uno llega a la edad de jubilación puede retirar todo el fondo o puede hacer una pensión programada durante los años de supervivencia. Ya. También tenemos la posibilidad del retiro anticipado. Si yo tengo más de 60 años y tengo una cierta cantidad de meses sin trabajar, puedo sacar hasta el 95% de mi fondo. Hay mecanismos que me permiten, estando incluso los que se han aprobado, los retiros que se han aprobado previamente, se consideraba que había una situación
de mucha precariedad con el tema de la pandemia, de la caída en la actividad económica y de pérdida de empleo. Y entonces lo que se decía era, efectivamente, tratemos de solucionar un problema de una crisis económica. Lo que estamos viendo en este momento es que, si bien las cosas no están perfectas, están mejorando, la inflación ha disminuido, el crecimiento se está generando buena dinámica y se espera un crecimiento positivo. O sea, se están dando medidas de reactivación y algunas señales de que eso está ocurriendo. Y en este momento plantear que aquellos que tienen todavía fondo lo retiren, no se entiende muy bien cuál es el objetivo o la finalidad o la justificación que tiene este tipo de medidas en este momento. Claro, Julio Velarde del BCR ya había hablado de la posibilidad de aumentar el aporte a los trabajadores, ¿no? Hay quizás quienes sí lo pueden hacer, depende de cuánto ganen, ¿no? Para poder tener, a mayor fondo, por supuesto va a haber una mensualidad luego de la jubilación mejor. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad, pero que sea de repente voluntaria, ¿no? Sí, efectivamente lo que tenemos que hacer es garantizar mecanismos como para que las personas, el día que ya no puedan seguir trabajando, puedan tener una pensión digna. Entonces, el sistema laboral, digamos, el mercado laboral del Perú ya está en una situación sumamente precaria y tenemos un nivel de informalidad de más del 80% o cercano al 80%, que hace que esas personas muy probablemente no tengan ningún tipo de ahorro para el futuro. Entonces, ya tenemos un nivel importante de personas que van a requerir un apoyo. También a sumar a esas personas aquellas que pueden tener, aunque sea un ahorro mínimo dentro de sus posibilidades, igual significa una tranquilidad para las personas que están ahorrando. Claro. Y si no es una tranquilidad completa, por lo menos es una carga un poco menor que la que sería si no tuviéramos ningún tipo de aporte. ¿Cuánto cree usted que es una pensión mínima? Me refiero a montos. Bueno, esa es una discusión que se está evaluando. Se hablan de distintos montos y eso forma parte de la discusión de la reforma del sistema de pensiones. Se hablaba de 600, se habla de, ¿no? 600, ¿perdón? Yo había escuchado, yo había leído que muchos peruanos tendrían una pensión de 600, pero es menos del sueldo mínimo, ¿no? O sea, claro, sí. 60%. Es una cifra que se está evaluando. Efectivamente, el sueldo mínimo supera los 1.000 soles y lo que se está evaluando es, generalmente el nivel de pensión suele ser un porcentaje del sueldo que uno recibe estando en actividad. Digamos, normalmente uno no recibe el mismo sueldo en jubilación que cuando está en actividad. Recibe un porcentaje que puede ser del 60, del 70%. Ya. Si consideramos el sueldo mínimo un sueldo base, entonces 600 soles estamos hablando de ese 60% o 70% que podría ser la pensión mínima. Pero no estamos, la idea es que no tendamos a eso, claro, sino que generemos un sistema que me pueda asegurar una pensión muy superior a esa de sueldo mínimo. Ahora, para tener una pensión superior hay algo que es importante, ¿no? Generar una cultura de ahorro. Eso. Y la ley justamente que se está debatiendo en el Congreso busca, según varias propuestas, que los peruanos desde los 18 años puedan aportar, ya sea de manera formal o informal, en el centro de labores en donde realicen alguna actividad. Exacto. Lo que pasa es que hay un tema que en economía del comportamiento se llama sesgo del presente. Entonces, las personas tenemos la tendencia a pensar únicamente en lo que nos preocupa o lo que nos está pasando hoy. Y es muy raro que las personas piensen en un ahorro para poder disfrutar, digamos, de aquí a 20 o 30 años. Entonces, por eso es que se hace tan importante la posibilidad de tener un sistema obligatorio de ahorro. Entonces, no es que el dinero no sea mío, el dinero sí es mío, y lo que estoy garantizando con ese ahorro es que el día de mañana yo voy a poder hacerme cargo de mi vejez. Si yo no sobrevivo, hay una pensión de supervivencia para los deudos, es decir, mi fondo, si es un fondo de capitalización, no es de la AFP, no es del Estado, es mío, y por lo tanto forma parte de lo que yo voy a dejar a
mis descendientes en caso de que yo no lo pueda disfrutar, digamos, porque fallezca antes de poder disfrutar o no llegue a completar todo mi pensión o mi fondo acumulado. Entonces, el problema con este tipo de mecanismos es que precisamente socava esa posibilidad de tener un ahorro para el futuro. Y es muy complicado que lo tengamos de manera voluntaria. Entonces, tiene que haber un mecanismo que me obligue a parte de mis ingresos, destinarlos a esta jubilación o a este futuro ingreso que yo voy a tener el día que no pueda trabajar. Eso es verdad, porque al final países incluso desarrollados han tenido problemas con las crisis económicas. España, por ejemplo, que no trabajaban, entonces no aportaban, y entonces veían, por supuesto, ese para el futuro, se ven afectados las pensiones, ¿no? Los que trabajan ahora son para los pensionistas que están cobrando. Entonces, vemos que es un problema mundial, ¿no? Que hay que buscar un sistema que sea justo para todos. Exacto. Acá tenemos también un tema de inequidad con el tema de la ONP. Acá tenemos un montón de aportantes a la ONP que lo que hacen es, con su sueldo, financiar la jubilación de los que hoy no están trabajando y que estaban afiliados a la ONP. Ellos no tienen forma de retirar ningún fondo porque no tienen un fondo. Entonces, lo que debemos discutir es cómo hacer que cada ciudadano tenga su propio fondo de pensión, que puede ser con aporte mixto, digamos, una parte voluntaria, una parte obligatoria, o con algún aporte de ayuda del Estado en el caso de poblaciones con bajos niveles de ingreso o con las poblaciones vulnerables. Pero tenemos que ir en la línea de generar esta cultura de ahorro y de pensar en el futuro y no ir en el sentido opuesto, que es lo que se está haciendo, que es perfectible, que se puede mejorar, socavarlo y terminarlo fundiendo, como es el sistema de pensiones, siendo que el sistema de reparto, que es la otra alternativa vigente, es un sistema que está en declive y que incluso en países como decía Paola recién, europeos, que tienen ese sistema de reparto, se están evaluando alternativas porque es un sistema que no está generando la cantidad de fondos necesarios como para poder cubrir a todas las personas que están entrando al proceso de retiro, porque cada vez tenemos más personas que están entrando al proceso de jubilación y menos personas que están ingresando al mercado laboral, por un tema incluso de mejora en la calidad de vida y prolongación del tiempo de vida de una persona, ¿no? Pero todo es perfectible, ¿no? Esta nueva ley que se va a aprobar seguramente va a hacer algunas precisiones, pero lo que sigue llamando la atención y sobre todo preocupa a quienes aportamos al sistema privado, señora Sicoli, es el tema de que por qué solo perdemos nosotros los trabajadores y por qué no se mojan también los propietarios de las AFPs, por qué tenemos que pagar esos 2 puntos de comisión que es alto y durante la pandemia ha sido duro, porque hemos perdido nosotros los trabajadores, pero no ha pasado nada con las AFPs, con los propietarios. Ahí es el problema, eso es que la gente no entiende. Esa es una discusión que efectivamente se tiene que llevar y por eso yo digo que el sistema no es perfecto. Claro. Hay un sistema que se debe discutir, pero en vez como digo, de atacar lo que se está haciendo y que está generando incluso un montón de fondos para inversiones en otros sectores, digamos, porque ahí hay un fondo que es intangible que en principio no se puede tocar en el mediano y corto plazo. Entonces, ¿por qué tenemos que ir contra eso sin ninguna justificación técnica, en vez de sentarnos y discutir las posibles mejoras que se pueden hacer a este sistema? Efectivamente, tiene que haber un tema de riesgo compartido, claro. Se puede hablar de lo que decíamos recién de una pensión mínima universal, para que todos tengan alguna cobertura. Hay diferentes mecanismos y diferentes experiencias que se pueden discutir. Incrementar la tasa de ahorro, en vez de 10 que sea 15%. Claro. O alternativas, ¿no? Alternativas para que uno pueda alternativas, claro. Exacto, pero el hecho de permitir que se siga sacando el dinero de ese fondo no garantiza una mejora en el sistema de pensiones, ni mucho menos. Entonces, me parece que el foco de atención debería estar centrado más en la reforma y en la mejora de lo que hoy se está haciendo y que se viene haciendo desde hace muchos años
con muchos beneficios, con algunos perjuicios de todas maneras y con varias pérdidas que hay que corregir, pero ¿por qué vamos a ir al otro extremo, que es socavar un fondo que está generando algunos beneficios y que podría generar muchos más en el futuro? No, claro, sobre todo pensando en la expectativa de vida que va aumentando, ¿no? O sea, Claro. no solamente hay gente que llega a los casi 100 años y también tiene todo el derecho de vivir con una pensión digna, ¿no? Claro, efectivamente, y que no solo Recuerden que nosotros antes teníamos la posibilidad de jubilarnos a los 65 años y las personas vivían hasta los 70, hasta los 75. Hoy estamos hablando, como dicen recién, como decía Paula, hasta posiblemente los 100 años. Así Entonces es. estamos hablando de más de 30 años de vivir con lo que yo he podido juntar. Eso, claro. Entonces, ¿cómo me voy a garantizar una vida más o menos digna si tengo, como decía, por ejemplo, Ricardo recién, 20.000 soles? Claro. Tienes Y que esos pagar 20.000 sistema de soles salud. hoy, Claro. exacto, y esos 20.000 soles hoy me van a permitir hacer una inversión que me ayude a generar ingresos para los próximos 50 años o 40 años o 30 años de mi vida. Sí, es verdad. Bien difícil. Sí, bueno, lo bueno es que en medio de todo este debate se va a abrir la posibilidad de que no solo las AFPs se encarguen del tema previsional, sino también los bancos, las cajas municipales, es decir, se abre la cancha para que ojalá los beneficiados sean principalmente los Más trabajadores. oferta, ¿no? Es que es un tema de competencia. Mientras mayor competencia haya, más perfectible va a ser el sistema. O sea, se van a ir corrigiendo errores precisamente por la competencia, porque va a haber posibilidades de optar por distintas organizaciones o distintos mecanismos, y eso va a ayudar a que las empresas se vayan ajustando y vayan implementando mejoras porque tienen que competir. Entonces, si se abre la competencia, eso va a ser un beneficio al final para los consumidores y para los afiliados. Pero no se está discutiendo eso y se dijo que se iba a discutir todo en conjunto y ahora solamente se están centrando en esta política que es sumamente simplista y que al final dicen que va a apoyar a los trabajadores, pero no nos están diciendo cuántos trabajadores son los que realmente se van a ver beneficiados. ¿Cuántos de esos trabajadores que están sufriendo en este momento tienen fondos de pensiones a los que puedan acceder? Claro. Bueno, veamos qué pasa. A ver qué pasa con ese tema. Así es. Muchísimas gracias por este contacto a Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía de la Universidad UPC. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Ricardo, ¿qué te parece? Vamos a hablar de los sistemas alimentarios, las aspiraciones y compromisos para la transformación de los mismos. Así es, esto y mucho más al retorno. El IRTP pone a disposición del país una nueva visión tecnológica para cerrar brechas de cobertura de radio.